continuar nuestro largo recorrido, el Señor le dijo al profeta Elías: levántate y come, porque el largo camino te resta. Y le faltaba un gran trecho por caminar. Nos pasa lo mismo en la carretera que va a Santiago, no de los Caballeros, pero sí tampoco a Santiago de Chile, pero sí de su palabra. En esta epístola que es breve, concisa, lacónica, pero es sustancial, como todas las escrituras tienen gran sustancia. Y Santiago, en su epístola general, en su carta, tiene muchas verdades que sirven para nuestras vidas, que están en boga hoy, que tienen que ver con las pruebas que confrontamos, tienen que ver con las tentaciones, las luchas, las dificultades, las bendiciones, nuestros tiempos fáciles, nuestros tiempos difíciles, nuestro tiempo de bondad, nuestro tiempo de aparente maldad, nuestro tiempo de escasez, nuestro tiempo de abundancia, nuestro tiempo de todo tiene que ver. Si usted recuerda, entramos en un segmento de este libro, en el capítulo 2, a partir del versículo 14, donde Santiago nos va a hablar de la necesidad de tener una fe viva, una fe real, una fe. De hecho, esta sección la hemos titulado de la siguiente manera: la fe verdadera, viva, real, activa, genuina, sincera y bíblica. Porque lo que Santiago está tratando de contrastar en este pasaje es aquellos que tienen una fe de profesión labial, una fe que se circunscribe y se limita solo a decir cosas, a profesar cosas, a confesar cosas, a explicar cosas, cosa que per se no es mala. Nuestra fe primero es una convicción que expresamos de modo verbal, pero es una convicción que vivimos de modo activo y proactivo. Por ejemplo, siempre van a existir aquellas personas que piensan que con profesar un credo, usted sabe lo que es el credo de los apóstoles. A partir del año 95 de nuestra era, de la era cristiana, muere Juan. Juan fue el último de estos escritores del Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis. Aunque él estuvo desterrado en Patmos, se dice que él no murió allá. Él salió de Patmos y vino de nuevo, y él muere luego ya un anciano. Y Juan mismo nos advierte, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, de cómo nosotros podemos ser un profesante del amor y no un practicante de este. Por ejemplo, si usted viene rápido a Primera de Juan, pasa un poquito más adelante, él nos advierte de este peligro que Santiago lo hace recurrentemente. Nos vive diciendo: cuídense de no ser gente parlanchine. Si usted ha leído El progreso del peregrino de John Bunyan, hay un personaje muy interesante que se llama Locuaz. Locuaz es un personaje que cuando cristiano y peregrino van en su trayecto saliendo de la ciudad de destrucción a Sión, Locuaz se le apareja en el camino y van caminando de manera pareja, a la par, pero no se juntan, y llega un momento que cristiano lo ve y le dice a peregrino: mira, ese parece ser un buen caballero y parece que va en nuestra misma dirección, ¿por qué no le acercamos y caminamos junto con él? Peregrino, que sabe bien quién es Locuaz, permite que él se acerque, y Locuaz comienza a hablar, a disertar de la eternidad, de la piedad, de la santidad, de la justicia, de la fe de Dios, de la grandeza del evangelio, de la eficacia de la sangre de Cristo para redimir de los pecados. Y cristiano se queda, peregrino se queda muy sorprendido, y entonces tiene cristiano que aclararle que este es un parlanchín que vive en una calle cuyo nombre declara su carácter, y que así puede hablar también en un púlpito, y estoy parafraseando, y lo puede hacer lo mismo en una taberna, porque su fe no es real, sino que él es tan solo locuaz. Él dice mucho, habla bien, sabe exponer, sabe decir, pero le pasa exactamente lo mismo que dice Juan aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, con relación al amor. Y veremos que Cristo dice lo propio con relación a los líderes religiosos de su tiempo. ¿Qué dice Primera de Juan 3:16? Primera de Juan, no San Juan, Primera de Juan. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una de las cosas que Cristo más criticó de los religiosos, de los líderes religiosos de su tiempo, es que eran palanchines de la verdad, profesantes de la verdad, que eran gente que enseñaban la verdad, que predicaban la verdad, que grimían la verdad, pero no vivían de acuerdo con ella. Mire, por ejemplo, Mateo 23 conmigo, verso 1 y verso 2, solo como una referencia a la introducción de este sermón y tratando de conectar lo enseñado en el pasado con lo que vamos a enseñar hoy. Dice Mateo, capítulo 23, verso 1 y verso 2, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que aguardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esos eran los líderes religiosos. Vamos a decir los pastores de este tiempo, los sacerdotes de este tiempo, los líderes de este tiempo, los maestros de Biblia de este tiempo. Ellos ponían carga pesada con las enseñanzas de otros, pero ellos ni siquiera lo querían mover. ¿Por qué Santiago nos advierte en Santiago capítulo 3, versículo 1, que no nos hagamos qué precisamente? Dice Santiago capítulo 3, versículo 1, ¿a qué nos manda Santiago a cuidarnos de hacernos? Dice Santiago 3, 1, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. A veces, cuando yo vengo entrando aquí, a veces vengo con muchos libros, una concordancia, un comentario, un diccionario bíblico griego-español, y el hermano Rafael siempre me dice: wow, ¿cuánto juicio te lleva en la mano? Cuando él me dice que yo llevo mucho juicio en la mano, me dice: todo lo que te enseña ahí, aprende de esos libros, a ti es que te van a dar con las reglas. Eso es lo que él me quiere decir. Yo lo que hago es que me sonrío como dice: bueno, usted lo dice y no lo sabe. ¿Cuánto juicio? No os hagáis maestros muchos de vosotros. Ahora, Santiago lo que nos está advirtiendo a nosotros en esta mañana, mis hermanos del alma, del corazón, a partir del capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar. Buen Señor, aquí estamos, Padre, frente a tu espejo del alma, tu espejo de la conciencia, tu espejo de la intención, tu espejo del corazón. En esta buena mañana oramos que el buen Espíritu, que es quien puede abrir este libro y hacerlo vivo, real, hacer que sus juicios nos den temor, que sus promesas nos den esperanza, que sus advertencias nos hagan considerar nuestros caminos. El único que puede obrar tal obra de tal magnitud es tu buen Espíritu. Y en esta mañana nosotros queremos encomendarnos a Él, pedir de Él gracia, luz, sabiduría, unción, poder, virtud, sencillez, sinceridad, honestidad, integridad, fidelidad. Y que tu pueblo que necesita oír tu voz
necesita ser advertido por ti, enseñado por ti, ser transformado y conformado a la imagen de Cristo. En esta mañana, al exponernos a las Escrituras, Él produzca la fe viva, la fe real, la fe sincera, la fe activa, la fe bíblica, la fe que transforma, la fe que es conforme a las Escrituras. Si alguno o alguna está en este lugar sin Cristo y sin una fe viva, genuina, sincera y real y verdadera, que esta sea una buena mañana para que el buen Espíritu pueda despertar su conciencia, su voluntad, sus afectos, su mente, sus emociones, todo su ser interior, y pueda abrazar a Cristo en fe y por la fe, una fe producida por las Escrituras y por el Espíritu Santo, que le dará vida para que sus pecados sean perdonados. En cuanto a nosotros, Señor, aviva nuestra fe en medio de los tiempos. Que nuestra fe esté siendo cada vez más purificada en el fuego de la prueba. Y que el Espíritu Santo esté cada vez produciendo una mayor convicción, esperanza, certeza, certidumbre y confianza en nuestras almas tocante a ti y a tu verdad. Que nadie se siente en este lugar de manera displicente, indiferente, dejado, apático. Que nadie venga a este lugar con una fe sin vida, que tú la avives, que tú la muevas, que tú la purifiques, que tú puedas en esta mañana, Señor, quitar las impurezas de nuestra fe, para que cuando Cristo venga, nuestra fe sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando Él sea manifestado. Ayúdanos, como aquel Padre pedimos, a similitud de Él pedimos, creo, ayuda nuestra incredulidad y nuestra debilidad. Y haz que tu palabra avive nuestra confianza y nuestros corazones en amor, en pasión y en fidelidad a ti. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bien, mis hermanos y amigos, el punto en cuestión es si tu fe o mi fe es una fe verdadera. No se está cuestionando si usted es un profesante de la fe. Debo aclarar que cuando una persona toma el paso de convertirse, nosotros los cristianos evangélicos tenemos tal tendencia a decir, fulano profesó la fe. Al nosotros decir que él profesó la fe, lo que estamos diciendo que él usó sus labios para decir, creo en Cristo, recibo a Cristo, creo que Él es el Salvador, creo que es el Hijo de Dios, creo que Él murió por mis pecados, que a Él no lo mataron ni los judíos ni los romanos, que no fue el gran imperio que por un asunto de conveniencia política y porque Él se estaba volviendo en uno que podía ser uno que sublevara las masas, y entonces Pilato con Herodes y los gobernantes, los políticos que siempre andan buscando ventaja, por eso le quitaron la vida. Él dijo, no, a mí nadie me quita mi vida, yo mismo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. Y le dijo a Pilato, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí que no te fuera dado de mi Padre, porque yo voy según dicen las Escrituras. Entonces, esta persona que se convierte a Cristo, él profesa con sus labios lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Qué es lo que hace ese pecador cuando da un paso de conversión? Bueno, que él cree que Jesucristo es el Señor, él cree que Dios el Padre resucitó o levantó a Cristo de los muertos, y Pablo nos enseña en esta mañana, dice en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, se profesa, se proclama, se dice para salvación. Y esa persona ahora se autodomina un creyente en Cristo Jesús. Él es alguien que ha creído que Cristo es el Hijo de Dios y es Dios el Hijo. Él cree que Cristo, siendo Dios, el Hijo de Dios, se humana, se encarna para morir, entra en la historia, divide la historia, y él cree que esa sangre que fue derramada fue una sangre vertida con el propósito específico de que los pecadores encuentren en esa sangre medicina que curen su mal. ¿Cuál mal? El mal del pecado, de lo cual todos estamos enfermos. Y ahora él va por el mundo profesando, confesando a Cristo como Salvador, y nosotros decimos, fulano profesó la fe en Cristo. Ahora, nosotros sabemos que realmente esa profesión labial, esa confesión verbal, debe ser el resultado de la convicción del corazón. ¿Cómo dice el versículo 10? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Nosotros profesamos
cuando alguien se convierte, lo que creemos, lo que hemos recibido como certero, como seguro. ¿Y qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hemos creído por la convicción que obra el Espíritu Santo internamente, que soy un pecador expuesto a la ira santa y justa de Dios, que hay un infierno que me espera, que yo violo la ley de Dios y que Dios, siendo el juez de toda la tierra, un juez fiel, un juez que no cambia, un juez que no admite soborno, en algún momento llamará a todos los hombres de toda la época, en todos los tiempos, a que se paren delante de él y tengan que confesar su pecado para ser condenado eternamente. Que si de lo contrario ese pecador entiende por el evangelio, por la iluminación y la convicción del Espíritu Santo, durante vive físicamente, que él es un pecador que está perdido, pero que Dios le amó y que la sangre de Cristo le puede perdonar, y él cree eso en su corazón y sabe que Cristo murió, pero que resucitó al tercer día, y usa sus labios para confesar, para profesar, para decir, para hablar, para proclamar con sus labios. Esa convicción del corazón, la Biblia dice, será salvo. Porque con el corazón se cree, en el corazón es que el Espíritu Santo obra la certidumbre, y entonces labio profesa, confiesa, dice, proclama, habla, manifiesta lo que ha creído su corazón. Entonces dice la Biblia, será salvo. Ahora, el mismo Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mucha gente son profesantes falsos de la fe. Y como cara vemos, corazones no sabemos, nosotros no podemos conocer el interior. Por eso el Señor Jesucristo dijo, mire, por su fruto lo conoceréis. Porque toda fe genuina, toda fe sincera, toda fe viva, toda fe verdadera, toda fe real, toda fe bíblica, obra. Como decíamos en el sermón pasado, usted puede separar el calor del fuego. Usted puede hacer que el agua no moje. Usted puede separar esta creación del Creador. Así como no se puede separar estas cosas, porque junto es que son en verdad, del mismo modo, la fe genuina, la fe sincera, la fe real, la fe verdadera, la fe bíblica, la fe activa, la fe sincera, ella va a obrar, a dar fruto propio de. Note conmigo, vuelva conmigo a Santiago 2 y allí ubiquémonos en los primeros versos. Yo quiero que usted note el verso 14, el verso 16, el verso 18 y el verso 23. Una frase común en esos tres textos. Dice Santiago capítulo 2, el versículo 14 de la siguiente manera. Santiago capítulo 2, verso 14. Note cómo Santiago introduce esta sección acerca de la necesidad de una fe real, de una fe sincera, de una fe verdadera, de una fe genuina, de una fe viva, de una fe activa, de una fe bíblica. Dice el versículo 14 de Santiago 2, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si el hombre dice que tiene fe? Usted lo ve en el texto. ¿De qué aprovecha que alguien diga? Aquí estamos hablando de hablar, de decir, de profesar. ¿Ve cómo dice? Ahora, note lo que dice el versículo 16 conmigo. Dice, y si alguno de vosotros les dice al necesitado, ¿cuál es el problema aquí con esta fe? Que esta es una fe de palabra, esta es una fe de hablar. Si alguno dice, y Santiago dice que el que le dice a un hambriento, id en paz, caliéntate y sáciate, y no le da con él, es el mismo que dice que tiene fe, pero no tiene obra. Es similar, él está haciendo un símil, una comparación, una analogía para que nosotros podamos entender lo loco, lo sin sentido, lo sin razón, lo infructuoso, lo vano, lo inútil, lo sin vida que es una fe que se profesa, una fe que no se obra. En el versículo 18 dice, porque alguno dirá. ¿Lo ven ahí otra vez el verbo? Aunque ahora está en otro sentido. Y él usa otra vez en el versículo 23, pero ya refiriéndose a que las Escrituras dice, para él citar las Escrituras.
Así que el problema aquí es gente que realmente está en las iglesias o fuera de la iglesia y dice, bueno, yo creo en Dios. Muchos como dicen, no, yo creo en Dios. ¿Y de cuándo tú te convertiste a Cristo? No, yo soy cristiano desde que nací. No, nadie es cristiano desde que nació. A usted sus padres le pueden haber instruido en una iglesia, en una religión. Eso no te hace un cristiano, ni te hace un convertido, ni te hace un nacido de nuevo, ni te hace un hombre nacido de Dios, ni un verdadero cristiano. Y Santiago pone 3 ejemplos, un ejemplo negativo y 2 ejemplos positivos para él demostrar cuál es la fe genuina, cuál es la fe sincera, cuál es la fe verdadera, cuál es la fe viva, cuál es la fe real, cuál es la fe activa, cuál es la fe bíblica. Él va a poner 3 ejemplos, de los cuales ya vimos el primero. Él pone un ejemplo negativo para demostrar que no es una fe activa, que no es una fe real, que no es una fe viva, que no es una fe sincera, que no es una fe bíblica, que no es una fe genuina, que no es una fe proactiva. Y el primer ejemplo que él pone es la fe de los demonios. Que nosotros encontramos este ejemplo, si usted lo ve conmigo, mire lo que dice el versículo 19, que ya lo analizamos y ahí quedamos en el sermón anterior. El primer ejemplo que Santiago muestra nos da para demostrarnos lo que no es una fe sincera, real, viva, activa, proactiva, una fe bíblica, una fe viva es el de los demonios. ¿Tú crees que Dios es uno? También, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Aquí cuando Santiago dice también los demonios creen y tiemblan, la palabra es, cuando dice tiemblan, también los demonios creen y se erizan. También los demonios creen y su cuerpo se estremece. Y lo que Santiago está diciendo, que hay personas que hasta tienen un concepto bíblico, doctrinal, teológico correcto de la fe. Ellos creen en que Dios es uno. No son politeístas, no creen en muchos dioses, son monoteístas, creen en un solo Dios, único Dios verdadero, como nosotros creemos y como este libro dice. Está citando ahí a Deuteronomio. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dios es un solo Dios. Y aunque es triuno y aunque existe entre personas y se manifiesta entre personas, es exactamente un solo Dios. Un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios y el Espíritu Santo son un solo Dios. Realmente esta persona está teológicamente correcta, bíblicamente correcta. Y cuando Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero él dice, pero también, al igual que tú, los demonios creen y tiemblan. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Vimos varios versículos que quiero que rápidamente lo veamos. Mire Marcos capítulo 1 para que podamos entender a qué se refiere Santiago con la fe de los demonios, de los ángeles caídos. Dice Marcos capítulo 1. Mire conmigo esos versículos, por favor. La fe de los demonios. Marcos 1, 23 al 25. Dice, pero Jesús les respondió diciendo, cállate y sal de él, para que usted tenga entendido que Cristo le está hablando aquí a un demonio. Mire, por ejemplo, el versículo 21. Entraron a Capernaum y a los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos según sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús les respondió diciendo, cállate y sal de él. Este demonio creía en Jesús en el sentido de sabía quién era él, sabía la autoridad de él, sabía que era el Santo de Dios y hasta lo dijo, lo proclamó. Y me imagino que lo vociferó el demonio. Y que Cristo le dice al demonio, cállese y salga de él. Miren un poquito más adelante. Miren Marcos capítulo 5, versículos 6 y 8 conmigo. Un poquito más adelante, por favor. Miren lo que es la fe de los demonios. ¿Qué es lo que Santiago quiere decir? Alguno dice que tiene fe. Dice en Marcos 5, 6 al 8. Marcos 5, 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos,
corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, el cual eran como 2,000, y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los demonios reconocían a Cristo, pero temblaban y hablaban de si Jesús había venido para traer un juicio que está reservado para ellos en el futuro. Y ellos lo que hacían era que les rogaban: han venido aquí para atormentarnos. Y me imagino que en esa expresión, el Santo de Dios, el Hijo de Dios, ellos temblaban ante la presencia de aquel que tenía autoridad para mandarlo al abismo, a esperar la condenación eterna, donde van a estar para siempre jamás. Temblaban los demonios y confesaban que Cristo era el Hijo de Dios y Dios el Hijo. Mire Lucas 4:34 conmigo, para que podamos entender a qué se refiere Santiago cuando dice: los demonios también creen. ¿Y qué cosa? Tiemblan, se erizan, se conmueven cuando ven al Hijo de Dios. Dice Santiago Lucas 4:34, leo desde el 31. Lucas 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, que eres el Santo de Dios. Y Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Ok. Definitivamente los demonios profesaban con sus labios que Cristo era el Hijo de Dios, que Cristo lo podía destruir, que Cristo lo podía mandar al abismo, que Cristo era el Hijo de Dios, que Cristo era el Altísimo. Pregunta: ¿se salvaron los demonios con esa fe? Respuesta: no. Pregunta: ¿los demonios se arrepintieron o cambiaron su actitud hacia el Hijo de Dios? Cosa que creo que no es posible. ¿Pero sucedió? No. ¿De qué le servía confesar a Cristo entonces? ¿De qué le confesaba? Decir: tú eres el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Y pedirle permiso a Cristo o para ir al acto de ser otra cosa. ¿De qué le servía esa fe? No, le servía para temblar y finalmente ser condenado. Entonces Santiago compara la fe del que dice que tiene fe, y es una fe sin obra, a la fe de los demonios. ¿De qué? ¿Para qué es buena la fe de los demonios? Para nada. ¿De qué sirve la fe de los demonios? Para nada. ¿Qué provecho tiene la fe de los demonios? Para nada. ¿Cuál es el fruto de la fe de los demonios? Para nada. Y Santiago compara también al hombre, al hermano en Cristo, que ve a un hermano con necesidad, con hambre, y en vez de darle un pan, él le dice: que Dios te bendiga, ven, paz caliente. Dice: ¿le aprovechó eso a su cuerpo? ¿Le quitó el hambre? No. Entonces Santiago está diciendo: la fe sin obra es muerta. Pero Santiago ahora va a pasar a dar dos ejemplos positivos de lo que sí es la fe verdadera, de lo que sí es la fe real, de lo que sí es la fe sincera, de lo que sí es la fe activa, de lo que sí es la fe que da vida, de lo que sí es la fe bíblica. Ya él no solo se queda en los ejemplos negativos del que entra a la congregación y no le dan el pan, o de los demonios que confiesan en Cristo, creen que Dios es uno, creen en la triunidad de Dios, pero tiemblan y no les sirve de nada. Ahora él nos va a dar a continuación dos ejemplos positivos, y uno de ellos tiene que ver con Abraham y el segundo de ellos tiene que ver con Rahab la ramera. Mire conmigo, por favor, a partir ahora del versículo 21. Note conmigo lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Vuelva a Santiago capítulo 2 conmigo.
En el versículo 20, él reafirma la misma verdad. Él dice, mas quieres saber, hombre vano. Y esta palabra vano significa como hombre insulso, sin cabeza, hombre asimismo vanidoso, hombre sin valor alguno, que realmente la fe sin obra está muerta. Es muerta. Entonces se dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y dice el verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y ahí entra un dilema que ha puesto a muchos teólogos a pelear. Yo, como no soy teólogo ni privo de tal, yo no soy ni profeta ni hijo de profeta, no me preocupa mucho el texto, porque la enseñanza de la Sagrada Escritura general es clara. El hombre es salvo por la gracia, por la fe, sin las obras, pero la fe verdadera tiene obra. Ahora, yo quiero que veamos este ejemplo bien en una dimensión bien amplia. Aquí pareciera ser que Santiago se está equivocando con algo. Aparentemente hay un error en la cita que hace Santiago de la vida de Abraham, porque él está citando dos eventos diferentes de la vida de Abraham en ese pasaje. Él está citando a Génesis capítulo 15, versículo 6, y está citando a Génesis capítulo 22. Pero él toma como argumento el acontecimiento de Génesis capítulo 22 para demostrar lo que sucedió en el capítulo 15 y sucedió de manera inversa. Lo pongo así para que me lo puedan ver. Venga a Génesis 15 conmigo y pueda entender más claramente lo que trato de decir con la cita que hace Santiago de este libro. Dice Génesis capítulo 15 versículo 1 de la siguiente manera. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondiendo Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi hermano, mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mire lo que dice el versículo 6, que es lo que está citando Santiago. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Dónde se da este evento? En este momento en que Dios le recuerda a Abraham que él no tiene descendiente, que él no tiene un hijo que puede heredar todo lo que Dios le ha dado. Y Dios le dice, yo te voy a dar un descendiente, a ti no te va a heredar un esclavo nacido en tu casa, a ti te va a heredar un hijo de tus entrañas. Abraham crea la promesa y dice en ese momento en el versículo 6 que esa fe le fue contado por justicia. Pero cuando Santiago dice que la fe de Abraham le fue contado por justicia, es cuando él citando a Génesis 22. ¿De qué habla Génesis 22? Venga conmigo un momentito, un pasaje muy conocido. Verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Voy al verso 2, y dijo, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a unos 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él
tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondiendo Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Si usted sigue leyendo en este pasaje, en ningún momento usted va a encontrar que dice que Dios declaró a Abraham aquí justo por esta fe. Donde Dios lo declaró justo fue en Génesis capítulo 15, versículo 6. Cuando Santiago cita estos dos eventos, vuelva conmigo a Santiago para que usted vea cómo Santiago lo cita y veamos por qué. Dice Santiago 2, y leo el versículo 22. Leo el 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo sobre el altar? ¿Cuándo dice Santiago que Abraham fue justificado? Cuando ofreció a Isaac. ¿Cuándo dice la Biblia que la fe de Abraham le fue contada por justicia? En el capítulo 15, cuando él crea la promesa del Señor. Entonces aquí hay una aparente contradicción. Santiago dice que fue cuando ofreció a Isaac en el altar, y la Biblia nos enseña en Génesis que eso sucedió cuando Abraham profesó creer la promesa de Dios de que le daría un hijo. ¿A usted sabe por qué? ¿Usted sabe cuál es la razón para esto? Aquí no hay error, aquí no hay contradicción, aquí hay sabiduría divina, aquí hay luz, aquí hay gracia, aquí hay verdad, aquí hay un tesoro, aquí hay una perla. Y la verdad es que para Dios la fe y el obrar están tan estrecha e intrínsecamente ligados, unidos, adheridos, pegados. Son tan uno del otro que cuando Dios dice en Génesis 15:6 que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia, hasta que en Génesis 22 Dios llama a Abraham para que vaya y sacrifique a Isaac, por lo menos pasaron 25 años mínimo. ¿Usted me está escuchando? Entre Génesis capítulo 15, donde la Biblia dice que a Abraham su fe le fue contado por justicia, donde dice Génesis 15:6, y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contado por justicia, y Génesis 22, donde Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, tu único, el que ama, vete y sacrifícalo. Pasan mínimo, dicen algunos escritores o estudiosos, entre 25 a 40 años. Y cuando Santiago cita los dos eventos, él dice: no fue justificado por la fe Abraham cuando ofreció a su hijo sobre el altar. Y esa justificación se dio allá atrás. ¿Sabe por qué? Porque en el versículo 22, Santiago dice, en el capítulo 2, versículo 22, él dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente? ¿Cómo actuó la fe? Juntamente. ¿Qué significa esa expresión? Y la otra cosa que dice el versículo 22, no solamente que la fe actuó juntamente con la obra, sino que la fe se perfeccionó con la obra. Déjenme explicar esos dos términos, porque esto es lo que explica por qué Santiago cita algo que se cumple en Génesis 15 como algo que sucedió en Génesis 22, donde hay entre 25 a 40 años por el medio. Bueno, dice Santiago que esto se sucede juntamente. Y esta expresión, lo que significa, mis hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, es que en el griego, aquí la expresión juntamente se está citando en el modo y en el tiempo en que aparece el verbo actuó juntamente. Es un modo imperfecto del verbo y nos declara una acción que se hace en el pasado,
que sigue ocurriendo en el futuro, pero que no se marca ni el principio de la acción ni el fin de la acción. Por tanto, Santiago está diciendo, cuando Abraham creyó en Génesis 15, esa fe le mantiene actuando por 25, 30, 40 años, y esa fe profesada en Génesis 15, 6, por lo cual lo declaran justo, es la misma fe que está latiendo en su corazón y que le lleva a coger su hijo y ponerlo en el altar para sacrificarlo. La fe actuó juntamente. ¿Qué significa la palabra juntamente? Una acción que se hace en el mismo tiempo que otra. Eso es lo que significa juntamente. Ahí la idea que nos da esa palabra es que tanto la convicción con la acción que ejecutó, la convicción interna con la ejecución externa, es parte de una misma fe. De tal manera, no sé si aquí hay una metonimia. La metonimia es una figura del lenguaje donde yo me refiero a una segunda persona cuando en realidad me quiero referir a la primera por la relación estrecha que existe entre las dos. No se preocupe, yo se la voy a explicar. ¿Qué es una metonimia? Mire, y ahora voy a hacer una metonimia con una figura real. Los bates de los Toros del Este están calientes. Y eso es verdad. Perdónenme los liceístas. Déjenme decirle una cosa. ¿Qué yo quiero decir si yo estoy narrando y los bates del Toro del Este están calientes? Aquí viene el... ¿Qué yo estoy diciendo con eso? ¿Que lo pusieron al fuego? No. Yo estoy diciendo que están bateando mucho, que están dando muchos imparables, muchos hits. Ahora, ¿realmente son los bates los que están bateando? No. ¿Quiénes son los que están bateando? Los bateadores. ¿Y los bateadores batean sin los bates? No. Por tanto, yo me puedo referir a una segunda persona cuando en realidad quiero hablar de una primera, porque están tan estrechamente ligados que yo puedo hablar del segundo cuando en realidad me puedo referir al primero. Porque aunque yo diga que los bates de los Toros están calientes, los bates no batean solos. Quienes batean son los bateadores, pero tampoco los bateadores batean solos. ¿Batean con qué? Con los bates. Entonces, se refiere a una justificación por fe profesada en Génesis 15, ejecutada, obrada, una fe real, una fe viva, una fe activa, una fe sincera, ejecutada con una acción viva. Aquí él profesa fe para que Dios le dé un hijo del cual eres un viejo. Abraham tenía 99 años cuando está ocurriendo ese evento ahí. Su mujer, 90, vieja, estéril. Y Abraham cree a Dios y su fe le es contada por... ¿No le parece increíble Génesis 22:12? Usted le encuentra sentido a Génesis 22:12. Lea Génesis 22:12 conmigo. ¿Qué dice Génesis 22:12? ¿Por qué Dios usa ese término? Mire a ver si usted entiende a Dios en Génesis 22:12. ¿Qué dice Génesis 22:12? Dice, leo desde el 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo que ya? ¿No lo sabía antes? Tuvo que esperar que Abraham tuviera la disposición de sacrificar al hijo. Ah, bueno, nosotros sabemos, aunque aquí hace una alusión al ángel de Jehová, nosotros creemos que la mayoría de las veces son cristofanía, manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Realmente es como yo digo, bueno, yo sabía que la hermana Mayra era honesta, pero ahora sí que yo lo confirmé. Yo lo sabía por referencia, yo lo sabía por explicación, pero ahora con este hecho que hizo, ya yo sé que realmente ya es eso. Así es que lo que está diciendo Santiago es que la fe y las obras, la fe verdadera y las obras son inseparables.
que las obras no son solamente la evidencia de la fe, no son la confirmación de la fe, no son la expresión visible de la fe, no son la expresión externa de la fe, no son la manifestación que los ojos pueden ver y la mano palpar y el oído oír de la fe, que las obras no son la consecuencia de la fe, que son parte de, es lo que está diciendo Santiago. Que las obras están tan adheridas a una fe viva, real, verdadera, sincera, bíblica, como está el calor al fuego, como está el mojar al agua, como está el espíritu al cuerpo para dar vida. Así que hay una pregunta que tenemos que hacernos, que es de rigor, es obligatoria. ¿Tú tienes una fe viva? Tu fe es evidente. ¿Cuáles de las personas que comparten contigo todos los días pueden ver tu fe? Porque mi esposa muchas veces allá en la casa, ella canta un himno que dice, si me vas a hablar tú de Dios, yo lo quiero ver en tu proceder. Es que la fe es algo tan activo, tan vivo, tan real, tan concreto, tan sincero, que todo el que realmente la tenga no la puede ocultar. No la puede tapar. Alguien que tenga la fe bíblica, la fe que este libro enseña realmente, su vida, su actuar, su conducta, su pensar, su vivir, su forma de hablar, su forma de trabajar, su forma de ser esposo, de ser esposa, de ser hijo, de ser padre, de ser un trabajador, de ser un ser humano, de ser un vecino, van a poner en evidencia. Porque esta fe es una convicción, la fe bíblica es una convicción tan fuerte, tan vehemente, que realmente cambia el sentido de la vida, cambia el criterio de la vida, cambia la percepción de la vida, cambia la política, cambia lo que somos. Por eso es que cuando una gente dice, yo profesé la fe en Cristo, yo me convertí a Cristo, yo creo en Él, realmente eso se tiene que evidenciar. Y la evidencia de que tú tienes una fe viva y yo tengo una fe real, no puede ser solo que tú vienes a la iglesia y lees la Biblia. No puede ser que tú no vas a un lupanar, a un prostíbulo y te acuestas con una mujer. Eso no puede ser. La fe viva, la fe calcome, mueve el alma, mueve los sentidos, el corazón. La fe agita el alma de un creyente, lo mueve a vivir por ella, lo mueve a caminar por ella. ¿Cómo nos hacemos justos? Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo se expresa la vida de este justificado? Mas el justo por la fe vivirá. ¿En qué consiste tu fe en Cristo? Yo no digo mala palabra. Yo no me pongo ropa que no sean decorosas. Yo no exhibo mi cuerpo. Yo no me hago un recorte o un peinado raro. La fe, esas son las migajas de la fe. Santiago toma dos hechos, Génesis 15 con Génesis 22, y lo pone como si fuera una sola cosa. Porque creer a modo de convicción y creer a modo de acción no tiene separación. ¿Usted entendió lo que yo acabo de decir? Eso es lo que nos está enseñando el Señor en su palabra en esta mañana. Que la cosa es tan natural, que un río fluya hacia un mar, del mismo modo que es natural que una fe sincera y verdadera obre, ejecute, actúe. El segundo ejemplo, por el cual voy a ser muchísimo más breve, que pone Santiago para demostrar la
unidad entre la fe verdadera y la obra es el de Rahab, la ramera. Venga conmigo, por favor, a Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, y veamos la cita que nos hace Santiago aquí de la fe de una mujer cuya fe, la obra de su fe le justifica. Usted sabe que Josué envía espías para que puedan ver la tierra, a ver si pueden pasar y tomarla, cosa que había hecho Moisés años antes, pero no fue posible entrar a causa de la incredulidad de la nación de Israel. Luego que Moisés muere, Josué sucede a Moisés como líder del pueblo de Israel y otra vez están a punto de entrar a la tierra y él hace lo mismo que hizo Moisés, manda espías para que puedan ver la tierra que van a poseer, a entrar, y esto sucede cuando estos espías llegan a la tierra, a Jericó, en Josué capítulo 2 versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciendo: andad, reconoced la tierra, y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para expiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Sí, seguidlo a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres se fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo a los 2 espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Escuchen el verso 10 y el 11, qué interesante. Oigan lo que dice Rahab, la ramera, a los espías: Jehová le ha dado esta tierra. Aquí todo el mundo está asustado desde que saben que Jehová ha hecho eso con ustedes. Y oigan los argumentos de ella en el versículo 10 y en el versículo 11. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Dice ella, oyendo esto, ¿oyendo qué? Lo mismo que ella acaba de contar de cómo Dios ha destruido los reyes anteriores y ha dado la victoria a Israel. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y Dios abajo en la tierra. Ok. ¿Cuándo se produjo la fe de Rahab la ramera? ¿Cuando llegaron los espías? No, desde que ella comenzó a oír la historia de cómo Dios había destruido en la antigüedad. Ella dice, y no solo yo, aquí todos los hombres, ¿qué hacen? ¿De quién oye esa información? Desmayan todos los hombres. Oh, esta mujer, ¿por qué viene la fe? Por el oír, de que oyó las hazañas anteriores de Dios con los reyes paganos, esta mujer creyó. Ahora, ¿cuándo se evidenció su fe? ¿Cuándo su fe se hace activa, viva, real? Cuando ella acoge los espías y lo esconde. Así que pudo haber pasado años entre que ella está escuchando lo que está haciendo el Dios verdadero por allá con los reyes paganos y creyéndolo en su corazón, a que cuando lleguen los espías, a lo mejor otros cuando llegan los espías, aún hayan escuchado esa historia, no estaban dispuestos a esconderlo. Entonces, ¿qué es lo que demuestra que Rahab tenía una fe real? El hecho de que ella escondió a los espías y le dijo a ellos, mire cómo ella le dice en el versículo 12, os ruego ahora pues, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros misericordia con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura.
y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta mujer estaba segura que el Señor le iba a dar la tierra a ese ejército que venía en contra, y esa fe real, viva, verdadera, activa, le hizo esconder a los espías y sacarlos vivos. Y Santiago, al igual que Abraham en Génesis 15 con Génesis 22, Santiago está juntando una fe que estaba en el corazón desde hace tiempo con una acción que se ejecuta, que es lo que evidencia, que es lo que demuestra, que es lo que corrobora, que es lo que certifica que una fe es viva, es verdadera, es genuina, es sincera, una fe que actúa, una fe que obra. Por tanto, Santiago dice, pero tú dices, yo tengo fe. No, es lo que Santiago está diciendo. Y Santiago, si usted va a Santiago 2:26, termina con un argumento conclusivo, concluyente, directo, irrefutable. ¿Cuál es? Santiago dice, señores, así como el cuerpo sin el espíritu está como muerto, así la fe sin obra está muerta. Yo tengo una pregunta medio torpe para usted esta mañana. Si yo tengo un aguacate en esta mano y yo separo la pulpa, la masa de la semilla, ¿cuál de las dos cosas es el aguacate? ¿La semilla o la pulpa? Un agricultor dirá, alguien dice, la masa, que es el verdadero aguacate. Yo no me como la semilla. Así que para mí, ¿sabe lo que es el aguacate? La masa. Un agricultor que está aquí lo está yendo y dice, ay, si yo no siembro mi semilla, tú nunca tendrías masa. ¿Qué es un mango en realidad? ¿La masa o la semilla? ¿Qué es la vida humana? ¿El cuerpo o el espíritu? ¿Qué es la vida humana? ¿Qué es la vida humana? Tome el sentido de lo que yo estoy diciendo. No estoy diciendo ni siquiera qué es la vida. ¿Qué es la vida humana? Para que haya vida humana tiene que haber espíritu y tiene que haber cuerpo. Porque si es espíritu, los espíritus tienen vida sin necesidad de cuerpo. Pero no es vida humana. ¿Verdad que no, Laura? Entonces Santiago dice, así como el cuerpo sin el espíritu, el cuerpo está como muerto, así la fe sin obra. Santiago no está diciendo que la fe sin obra es una fe muerta. Tenemos el ejemplo de los demonios, negativo. Tenemos el ejemplo de Abraham, positivo. Tenemos el ejemplo de Rahab, la ramera, positivo. Hermano, hablemos un poco de nuestra fe. ¿Tú crees a las Escrituras? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en el Evangelio? ¿Tú te convertiste de tus pecados? ¿Tú naciste de nuevo? ¿O tú eres un profesante de la fe verbal? Es a ti que se refiere Santiago aquí cuando dice, pero tú dices, yo tengo fe. ¿Tu fe es bíblica? Los cristianos no tenemos fe en la fe. Tenemos fe en Dios, tenemos fe en las Escrituras y tenemos fe en Cristo. Porque dice, lo importante es la fe. Si yo tengo fe en esta mata, soy salvo. No, usted se equivocó. De hecho, la fe no salva. Quien salva es Cristo. La fe depositada en Cristo salva, en su obra. Y en nada más ni en nadie más. Solamente en Cristo solamente. Porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y llamará su nombre Jesús porque Él, solo Él, nada más Él, únicamente Él salvará a su pueblo de sus pecados. No tenemos fe en la fe. La fe no tiene virtud salvífica por sí mismo. La fe lo que hace es posarse sobre Cristo y Él es el Salvador. Él
es el Salvador. Así que es necesario que nuestra fe sea bíblica, que esté basado en esto, no en nuestras emociones, no en nuestras tradiciones, no en lo que a mí me dijeron, lo que me enseñó mi papá, mi mamá, mi abuelo, o lo que me enseñaron en el ambiente. No, lo que dice este libro que está aquí, la mismísima palabra de Dios inspirada. Este libro que contiene la verdad, que deben producir fe en la persona y en la obra de Jesús. Ahora, mi hermano, tu fe se ha limitado solo a una profesión de hace 37 años, que es el caso mío. $15 años, que es el tuyo. 6 meses, que es el de alguno. Porque un cristiano verdadero es salvo verdaderamente por la fe, pero la única forma de vivir verdaderamente cristiana es por la fe. Tu fe es activa. Cristo es real en tus pruebas. Cristo tiene vida en tus necesidades. Cristo es tu Señor en las decisiones que tú tienes que tomar. Cristo está latente, presente, evidente, manifiesto. Se ve tu fe activa, tu fe es real en Él, verdadera, para lo que te suceda. No importa lo bueno, lo malo, lo regular, lo oscuro, lo ancho. No importa lo que sea. Tu fe es viva. Tu fe agarra una promesa que fue dada 2000 años atrás. Y la hace tan propia de ti, la hace tan viva para ti, tan real para ti, tan genuina para ti, tan sincera para ti, tan activa para ti, tan proactiva para ti, que te da paz en la angustia, que te da serenidad en la adversidad, que te da esperanza en los fracasos. Tu fe es real. Tu fe está activa, porque la fe es algo para echar mano en todo momento. Hasta en los momentos que parecen victoria, no solamente en los que parecen derrota. Tu fe realmente es viva, te mueve a dejar de hacer cosas. Y si alguien te pregunta, ¿y por qué tú no hiciste tal cosa? Porque yo creo en Dios y Él dice en Lucas 24 tal cosa. Y en base a creer en ese texto, yo hice eso. A eso es que Cristo se refiere cuando dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted es un creyente de verdad. Padres aquí presentes, nuestros hijos pueden ver nuestra fe cuando Dios permite que la adversidad toque la puerta de nuestra familia. Nuestras esposos, nuestras esposas pueden ver que nosotros tenemos un Dios en el cual creemos, en el cual confiamos, en el cual descansamos, al cual seguimos, al cual servimos, al cual lo honramos, al cual amamos, al cual seguimos cuando nosotros tenemos que tomar decisión como cabeza de la casa. Nosotros en una fe viva y activa le podemos decir a los miembros de nuestra familia, síganme a mí en lo que yo sigo a Cristo. ¿Qué es la Biblia en tu casa? Un libro que se lee como referencia, pero no tiene que ver con vivencia ni experiencia. La fe es un recurso a la mano que día a día usamos para procurar la gloria de Dios y ser guiados y bendecidos por Él. No me digas que tu fe es venir a Iglesia Bautista La Romana a cantar un himno, echar 5 pesos en la ofrenda y elevar una oración. No me digas que tu fe se circunscribe a eso, porque eso hasta un demonio lo puede hacer. Y a lo mejor hasta mejor que tú y mejor que yo. La fe verdadera mueve corazones y mueve montañas. Así hablar, así hacer. Que el Señor les bendiga.